Malaya, canejo. Resulta que don Fabián Leiva, un gaucho de la provincia de Corrientes, hombre trabajador, honesto, tenía su campo. Sus padres eran, mejor dicho, sus padres eran españoles. Pero la pequeña hacienda quedó para él. ¿Qué pasó entonces? Este hombre dedicó toda su vida al campo y a la agricultura, donde cosechaba, mejor dicho, el algodón y el tabaco, que era su fuente de ingreso, hasta que conoció a doña Rufina, donde se casó a los 21 años con ella. Su vida fue dichosa, pero había un pequeño problema que venía este pobre matrimonio de trabajadores y honestos. Ella no podía tener hijos, así que se le vio un poco opacada la vida a don Fabián Leiva, porque su hijo nunca va a poder nacer. Entonces la mujer, que lo quería mucho y lo amaba, siempre lo acompañaba en el campo, ya que él también tenía personal en el campo, tenía muchos peones. La mayoría eran hombres negros, de raza, eran negros, ¿no? Que habían quedado libertos después de las tantas batallas que hubo contra el Brasil y el Paraguay, y se habían quedado con él. Así que él tenía como una familia con ellos, y se dedicaban solamente a las cosechas. ¿Qué pasó entonces? Resulta que la esposa de él había ido a la iglesia a pedirle al cura, por favor, que la consuele porque se sentía mal, ya que no le podía dar una descendencia a este hombre, porque no podía tener un hijo. Entonces el padre, muy amoroso, la consolaba y le decía que a veces Dios designa los caminos y quizás a uno el que le toca no le gusta, pero que se tenía que quedar tranquila y confiar en él, de que a veces si no vienen las cosas en sí como tiene que ser, algún día se iba a dar. Pero mientras tanto le decía que se quede tranquila, que no se angustie, que Dios no la va a dejar de lado porque sabe que ella está sufriendo. Así que le decía que se mantenga calma y que ayude a su esposo. Así él no se siente mal ni defraudado, porque todas las familias, todas tenían, por ejemplo, 3, 4 hijos. Algunos tenían un poco más y él no tenía nada, tenía descendencia. Así que cuando más o menos tenía 40 años, don Leiva se vio resignado a esta situación. Entonces en esa época más o menos habían tratado lo más posible de llevar las cosas como tienen que ser. Vendían sus cosechas, su casa la agrandaban un poco, la iban reformando, la iban dejando linda, con jardines, ya que ella se dedicaba a las plantas y las cuidaba mucho. Tenía sus animales, sus gallinas, sus chanchos, sus cabritas, tenían todo, caballo, vaca, como todo hombre de campo. Bueno, disculpe, ¿qué pasa? Que está lleno de mosquitos acá. Entonces, ¿qué pasó? Lo siguiente. Cierta vez se angustió mal ella y fue llorando a la iglesia otra vez. Y el padre comprende la situación de una persona que no puede tener hijos, ya que todas las mujeres que van a la iglesia los fines de semana, los domingos, están consolando a sus hijos, abrazándolo, y algunas son trajes, andan corriendo. Y ella no tenía nada, solamente ayudaba a las madres, ¿sí? Todo le decían la tía. Entonces, cuando volvían, don Leiva siempre tenía a mano su revólver, su escopeta, porque sabía que había bandidos también, y a veces la indiada también andaba brava en esa época. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que cuando estaban más o menos a un par de leguas de su casa, notaron que algo no estaba bien, ya que los caranchos andaban volando. Y ellos habían pasado por ahí, pero como él la iba consolando con la preocupación siempre de ella, cuando iban de regreso vieron que los caranchos estaban volando en una cierta zona de la arboleda. Y entonces la mujer le decía, capaz que puede ser algún animal muerto. Pero él fue para ver qué pasaba.
Y encontraron un carromato que se ve que era de algún inmigrante que había venido. Y cuando fueron a ver, ya había signo de que había sido quemado. Y cuando se asomaron, vio que dentro de la carreta había un hombre armado, ya sea muerto. Y al costado de la carreta había una señora mayor y otra señora que habrán sido quizás la hija y la madre. Y entonces con esto Don Leiva se apiadó de la pobre gente y empezó a cavar las tumbas, pero siempre con la escopeta al lado porque no sabía qué podía pasar. ¿Qué pasó entonces? Cuando Don Leiva ya estaba terminando de sepultar al señor, al último hombre, había hecho las cruces, su esposa va camino para ver qué pasaba, ¿no? O sea, a los alrededores, si había alguna cosa. Bueno, entonces Don Leiva agarra su poncho, se lo pone al hombro y ve a su esposa que anda afligida, recorriendo, ¿no? Y entonces dice, tenemos que volver. Esta perra se pone loca. Entonces cuando le dice que se tenían que volver para el rancho, la esposa pega un grito. Le dice, Fabián. Y cuando Don Leiva va corriendo, don Fabián, encuentra que hay un nene que está ahí en el piso, un pequeño gurí, que está jugando con la tierra. Y al lado de él, una víbora de yarará a punto de picarlo. Y entonces ella se desespera, no sabe qué hacer. Entonces don Leiva saca su poncho y le tira arriba de la víbora y saca al niño y se lo entrega a su esposa. ¿Qué pasó después? Cuando se retira la serpiente, se mete en los pastizales, don Leiva agarra su poncho y se llevan al gurí. Entonces la esposa de él lo empieza a ver y a revisar a ver si estaba herido o algún signo de lastimadura, y no encontró nada. Así que lo llevó al rancho, lo lavaron y le hicieron unas ropitas para el nene. Entonces agarra y le preparan un camastro para el niño, y el niño come, le dan de tomar leche de cabra y después se duerme el niño. ¿Qué pasa entonces? A la semana, cuando ven que el nene está bien y saludable, se van a la iglesia. Y entonces el don Fabián Leiva se presenta al cura antes que empiece la misa y le explica la situación de lo que habían encontrado y todo lo que habían visto y cómo sepultaron a esta familia. Donde el padre le dijo que hizo bien y que él iba a pasar después cuando diga dónde había sido la cosa, y iba a orar por esas almas para que vayan con Dios y no se queden por el campo vagando. Entonces agarra y hicieron lo siguiente. El padre le dijo a don Fabián Leiva que este niño no tenía pariente, parece, así que nadie reclamó. Así que le preguntó si él se podía hacer cargo del niño. Y entonces don Leiva con orgullo le dijo que sí, que podía hacerlo. Entonces lo que hicieron fue que este niño le pusieran su nombre y apellido, el apellido de los Leiva. Y entonces la esposa, muy emocionada y llorando, dijo que sí. Y entonces fueron, por las dudas, el padre lo bautizó y hizo una anotación en la iglesia de que ahora este niño iba a quedar el cuidado del matrimonio Leiva. Así fue que entonces la señora, después de la misa, toda la gente la felicitó por lo bien que habían hecho, que no habían abandonado a este gurí. Y entonces lo empezaron a criar como si fuese su hijo. Ya cambió el semblante de la familia. Estaban todos muy bien los dos. Hasta la pionada los felicitó por lo que había pasado. Así que este niño, este gurí, fue creciendo y creciendo y llegó a llamarse Fabián Leiva. Entonces, este chico, cuando a más o menos a los 8 años, la madre siempre le enseñaba a leer y a escribir, como toda madre que se preocupa, y el padre le enseñaba el arte de
agricultura, le enseñaba cuál era la semilla buena y la mala, en qué época se cosecha, cuándo hay que poner mucha agua o poca en ciertas plantas. Y así el niño fue creciendo, este gurí, perdón con el niño, el gurí fue creciendo. Entonces, ¿qué pasó? Más o menos cuando tenía 14, 15 años, este muchacho ya era un experto. Y era muy compañero con todas las familias que tenía alrededor de él. Entonces, ¿qué pasó? Cierta fecha vino al pago de Curuzú-Cuatiá una persona que era amiga del juez de paz, donde tenía intenciones de comprar campos, lugares, pero lo que tenía es que no era nada santo este hombre. Siempre urdía a las amenazas, al engaño, o si no se apropiaba de las propiedades, según si la gente era ignorante y no sabía ni leer ni escribir, le hacía firmar cualquier cosa y después los expulsaba por medio de la ley. Total, el juez de paz hacía la vista gorda, tenía su dividendo, igual que la ley, el comisario no veía nada. Y así fue. Entonces, la mirada recayó en el campo de los Leivas, cierta vez, porque cuando pasaron, este hombre agarra y le dice al comisario: ¿de quién es esa propiedad? Dice: es de Don Leiva, dice. Está buena, dice, porque tienes buenas cosechas, todo eso. Tiene aljibe, sabe dispensar el agua para que llegue a las cosechas. Me gusta esa propiedad. Dice: no creo que él la quiera vender porque su familia, dice, ya hace muchos años que está, dice, y ya son colones hace mucho, dice. Dice: pero eso hay que ver, dice, qué papeles tiene esta gente. Dice: vamos a ver, y vamos a ver si la quiere vender. Total, yo sé poner el precio, lo puedo convencer. Pero ¿qué pasó? Cuando pasó el tiempo, vino este Sotreta a ver a Don Leiva con su esposa, y le dijo que estaba interesado en su campo, que se lo quería comprar. Entonces, Don Leiva, que era una persona muy amable y honesta, le agradeció y dijo que no, porque esa iba a ser para su hijo, que su hijo se preparó para hacer sus cosechas, el día de mañana tener su familia ahí, porque ella estaba entrado en años, tenía unos 67 años más o menos, Don Leiva. Y dijo que eso era para su hijo. Ya que estaba hermoso, algún día se iba a casar y no iba a necesitar eso. Pero este Sotreta le dijo: no, usted no me entiende, dice, yo necesito ya el campo. Así que váyase buscando otro lugar, dice, porque usted me lo tiene que vender por la buena o por la mala, así que no sé si lo entiende. Entonces Don Leiva, que no era hombre de milanarse, dijo que no se le iba a vender, que vaya buscando otro lugar. Y este Sotreta, como estaba con el comisario y con otros matones, el hombre hace una seña y entonces agarran y le quieren pegar una golpiza a Don Leiva, pero Don Leiva, ni lerdo ni perezoso, atrás de su cintura tenía su revólver. Entonces le dice: se quedan quietos y se me mandan a mudar acá porque lo tengo que cagar a balazo. Dice: y usted, comisario, dice, me extraña, dice, usted que me conoce, ¿cómo va a permitir esto? Y el comisario dice: bueno, pero si le están ofreciendo una venta, usted tendría que ceder un poco, mi amigo, dice. Usted es un sinvergüenza, usted es un Sotreta, retírese de acá, dice. Y acá no me entra más, dice, el primero que entra y se le iba a volar la cabeza. Se fueron estos sinvergüenza, masticando bronca. Y Don Leiva se quedó preocupado porque si esto iba a pasar así, iba a seguir, ¿cómo sería para su vecino? Así que organizó en la semana una juntada con todos los vecinos para decirle lo que estaba pasando y cómo lo habían a él querido extorsionar vilmente. Muchos vecinos dijeron que también les pasó lo mismo. Entonces todos se unieron para no venderle ninguna tierra ni cederle nada, ya que todos iban a ayudar. Como Don Leiva era el referente de todo, agarró y le explicó a su hijo que a veces la vida trae ciertas circunstancias que no son buenas. Así que iba a tener que prepararse para hacerse y formarse como hombre, porque querían apropiarse de su tierra. Entonces Fabián Leiva, hijo, le dijo: no se preocupe, mi tata, dice, yo sé, dice, yo tengo acá, dice, mi facón, y si usted me deja usarle, dice, su escopeta, dice, estos Sotreta no van a entrar. Bueno, pasó lo siguiente. Resulta que Fabián agarró
Y como su madre siempre hacía, hablaba con él y quería que sea una persona de bien, le pidió por favor que ayudase a su padre. Y que si la cosa era muy dificultosa, que hiciese lo posible por tratar de no derramar sangre, pero si tenía que defenderse, que lo haga. Entonces, ¿qué pasó? Cierta vez, cuando Fabián, discúlpeme, ¿no? Tenía sus 14, 15 años, agarran y a la noche caen de sorpresa estos otretas, pero no vinieron pacíficamente, ya entraron directamente, empezaron a los tiros, matando casi a toda la peonada y a los negros, que nadie pudo escapar. Cuando entraron al rancho de Don Leiva mató a 2 de escopetazos. Y entonces entraron detrás de la casa, entraron estos sotretas, y cuando entra este sanguinario que quería su propiedad, agarra y le pega 4 balazos a Don Leiva, que cae mortalmente herido en el piso. Y ahí nomás la rematan a la esposa. Entonces este muchacho, este mozo, se atemorizó un poco porque agarraron y habían matado a su familia. Entonces, ¿qué hizo? Agarraron estos, lo empezaron a buscar por todas partes. Y Fabián agarra y se esconde en el monte. Entonces escucha varias detonaciones más donde se ve que ya habían matado a su padre y a su madre. Entonces Fabián, un poco atemorizado, bastante mejor dicho atemorizado, corre por el monte y se va hasta el pueblo,